Hola chicos, primero que todo espero que se encuentren muy bien. Vamos a retomar la clase que vimos la vez anterior, ¿cierto? Donde empezamos a trabajar el contexto, ¿cierto? Y el concepto de los derechos humanos, en qué momento comienza a hablarse de derechos humanos y cómo históricamente estos derechos han ido progresando de manera paulatina hacia lo que hoy día tenemos dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, justamente surgidos posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hicimos un análisis, ¿cierto?, de cómo con el paso del tiempo se han agregado diferentes categorías a los derechos humanos y cómo hoy día se establecen estos derechos, qué es lo que podría faltar, qué elementos a lo mejor quizás en un futuro se van a agregar o incorporar dentro de los derechos humanos. Y el día de hoy vamos a ver cómo Chile, ¿cierto?, se ha enfrentado a los derechos humanos. ¿Cuál es la postura, ¿cierto?, que Chile ha posicionado frente a la prevalencia, el resguardo, ¿cierto?, y la validación de los derechos humanos. El objetivo del día de hoy es problematizar los derechos humanos en el contexto nacional a través de casos para valorar la importancia de los derechos humanos y su prevalencia. Súper importante. Vamos a problematizar, vamos a analizar no solamente cómo Chile en el papel, ¿cierto?, ha suscrito diferentes acuerdos o convenciones asociadas a los derechos humanos, sino que también en la práctica cómo el Estado, ¿cierto?, nacional ha llevado a cabo, ¿cierto?, el cuidado y el resguardo de los derechos universales, ¿cierto? Como también así vamos a ver algunos casos emblemáticos, ¿cierto?, durante el siglo XX y nuestra era moderna, ¿cierto?, frente a cómo Chile también ha logrado en la práctica afianzar, ¿cierto?, estos derechos. Obviamente acá el objetivo es que usted logre tener o hacerse de una opinión, investigar también por su cuenta. Y a partir de lo que usted ya conoce, analizar, ¿cierto? Bueno, y decir, efectivamente, ¿se cumplen los derechos humanos en Chile? ¿No se cumplen los derechos humanos en Chile medianamente? ¿Y por qué? ¿Qué es lo más importante? Bueno, una vez que Chile firma, ¿cierto?, y se adhiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde básicamente están todos los países, ¿cierto? Chile ha suscrito con el tiempo acuerdos y convenciones. Ahora, ¿qué son los acuerdos y convenciones? Los acuerdos y convenciones son tratados muy específicos que están asociados a los derechos humanos, pero que buscan, como bien dije recién, especificar, ¿cierto?, y puntualizar aquellos casos donde se requiere una rigurosidad un poco más detallada de la ley. ¿Por qué pasa esto? Porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto?, tenemos muchos acuerdos, tenemos muchos puntos, muchos artículos que muchas veces son ambiguos, como que no especifican algunas cosas. Entonces esas cosas requieren ser un poco más elaboradas. Ahora, los acuerdos y convenciones son anexos a los derechos humanos, son anexos. Pero acá está el tema, no es obligación que un país firme los acuerdos y convenciones. Sí es impositivo y obligatorio, ¿cierto?, que todos los países estén en sintonía con los derechos humanos, pero no así con los acuerdos y convenciones. Por ejemplo, acá, como yo les redacté, Chile ha firmado 7 acuerdos y convenciones. 7. Pero hay países que tienen más que 7 y hay países que tienen menos que 7. ¿Ya? Por ejemplo, en 1971... Chile firma la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Uno dice, pero profesor, en los derechos humanos hay una parte donde dice nadie debe ser discriminado, ¿cierto?, y sometido de manera vejosa, ¿cierto?, por tener un color de piel distinto. Sí, es verdad, eso está en los derechos humanos, pero no hay especificación frente al concepto de discriminación racial. Entonces ahí todos los estados, cuando adhieren a estos acuerdos y convenciones, tienen que estar de acuerdo con todos los puntos que estén en esos acuerdos. Ya, discriminación laboral, discriminación social, ¿cierto? No puede haber como un lugar exclusivo para este grupo de personas y un lugar exclusivo para este grupo de personas, tal como por ejemplo fue en Sudáfrica, por ejemplo, cuando se desarrolló el apartheid, donde habían lugares que estaban como exclusivamente para la población negra y lugares exclusivamente para la población blanca. Claramente Sudáfrica había firmado los derechos humanos y decía justamente que no hay forma de discriminación, pero en el detalle, ¿cierto?, vemos que efectivamente igual discriminaban.
Entonces por eso es que se hace este convenio y Chile lo firma. El 71 lo firma. El 88 se firma una convención contra la tortura y trato, ¿cierto?, de penas crueles. Acá el 88 es una fecha muy importante porque ya estamos colocando término a la dictadura, ya en el contexto del plebiscito del sí y el no, y Chile firma, ¿cierto?, este convenio, ¿cierto?, contra la tortura, curiosamente después de haber salido de una dictadura militar. El 89 se firma la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Eso es el año 89. Ahora, esa convención surgió en la década de los 70, pero Chile la firma recién el 89. Cuando hablamos de toda forma de discriminación contra la mujer nos referimos a en un contexto social, en un contexto laboral, en un contexto educativo, etcétera, ¿ya? Algo similar al caso 1, al de discriminación racial. En 1990 se firma una convención sobre los derechos del niño. Probablemente ustedes conozcan esa, porque esa es la que se trabaja fuertemente desde que ustedes son pequeños y se le enseña a los niños acerca de los derechos del niño. Tenemos a un organismo, ¿cierto?, como la UNICEF, que está de fondo también, que trabaja fuertemente para difundir, ¿cierto?, los ideales de los derechos del niño. Y Chile firmó este acuerdo en el año 1990. El año 2005 se firma la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Alguien a lo mejor podría pensar que esto se firmó hace poco, ¿cierto?, en el contexto migratorio que tenemos actual, pero no, esto se firmó en el año 2005. ¿Ya? El 2008 se firma el protocolo facultativo destinado a abolir la pena de muerte. Súper importante. Desde el 2008 que legalmente está abolida la pena de muerte. Desde hace poquito, no hace un poco más de 10 años nomás. Bueno, el año 89... 88, no recuerdo bien, me parece que fue la última vez que en la práctica Chile ejerce la pena de muerte contra unas personas que fueron consideradas culpables, ¿cierto?, y sancionadas a pena de muerte. De ahí en adelante, ¿cierto?, Chile nunca ha tenido, ¿cierto?, antecedentes de ejecutar, ¿cierto?, una condena con pena de muerte. En el papel se podía hacer, por ejemplo, antes del 2008 se podía, pero resulta de que nunca se hacía y al final el Estado decidió, firmar para que en el papel y en la ley se establezca que efectivamente ya no se puede desarrollar la pena de muerte en nuestro país. Entonces, como tenemos este protocolo facultativo, ¿cierto?, de repente pasa que hay gente que exige pena de muerte ante crímenes, ¿cierto?, que son considerados crímenes culposamente graves, ¿cierto?, violaciones, femicidios, etcétera, parricidios, y hay gente que efectivamente dice, bueno, que vuelva la pena de muerte en Chile. Si queremos que vuelva la pena de muerte en Chile, primero Chile debería salirse de este protocolo facultativo y modificar la ley. Y ahí recién Chile podría, en el tránsito, ¿cierto?, volver a lo que es la pena de muerte. El año 2008, Convención sobre los derechos de personas con discapacidad. Súper importante eso. Antes del 2008 no habían muchos accesos para las personas con discapacidad. Por ejemplo, hacia el 2005, el 30% de las edificaciones, como edificios, hoteles, no contaban con plataformas para las personas con silla de ruedas, incluso los colegios. Y desde el 2008, como se volvió ley esto, por ley toda edificación y construcción tiene que adaptar medidas para el acceso a las personas con discapacidad, barandas, plataformas, pendientes, etcétera. Ya, entonces, y también esto rigió para el transporte público. De hecho, el Transantiago implementó también el acceso con rampa para las personas con silla de ruedas, por ejemplo. Y también los asientos especiales para eso. Los espacios dentro del ¿cómo se llama? Del Transantiago. Como también el metro. El metro también hizo exactamente lo mismo. Los acuerdos y convenciones de Ginebra. También súper importante eso. Los acuerdos de convenciones de Ginebra tienen que ver con los tratos hacia los civiles y hacia los prisioneros de guerra en tiempos de guerra. ¿Ya? La protección a la Cruz Roja, por ejemplo, no se puede matar, ¿cierto?, agredir a un funcionario de la Cruz Roja, ni mucho menos un paramédico que está haciendo su trabajo, no se puede. Eso es un crimen de Estado, un crimen de guerra, de hecho, y ese es un acuerdo que se desarrolla en Ginebra, en Suiza. Ahora, los acuerdos de Ginebra son súper antiguos, son de 1870 y algo.
Y en el transcurso del siglo XX se fueron agregando más acuerdos, al final son 4. Bueno, la discusión. Bueno, Chile siempre ha sido objeto de análisis frente a qué pasa con los derechos humanos en Chile durante la dictadura militar. Y ahí, bueno, justamente en la década de los 90 se comienza a abrir una investigación fuerte frente a los casos de crímenes contra personas, ¿cierto?, en el transcurso de la dictadura militar, los cuales son obviamente acusados como violaciones directamente hacia los derechos humanos. El Ministerio Público se encarga de recabar información, encontrar, ¿cierto?, a las personas responsables, dictaminar justicia, como también compensación a las personas que vivieron, ¿cierto?, estas violaciones sistemáticas a sus derechos. Es una investigación bastante larga que hasta los días de hoy todavía sigue en curso, y justamente acá entramos en terreno donde en los tiempos de dictadura, justamente más allá de que Chile haya suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el transcurso de la dictadura sí se dieron casos bastante complejos de violación sistemática hacia los derechos de las personas. Y casos hay muchos, de hecho basta con analizar, ¿cierto? Por ejemplo, Caravana de la Muerte, tenemos crímenes, ¿cierto?, dentro del país, crímenes fuera del país, incluso atentados fuera del país, y justamente eso también es una discusión muy fuerte. No solamente en el caso de Chile, porque muchos países de América Latina incursionaron con las dictaduras militares entre la década de los 60, 70 y 80, y Chile justamente fue uno de los países que tuvo la dictadura más larga. Estamos hablando de 17 años entre el 73 y el año 90. ¿Qué pasa posterior a la dictadura militar? Como les comenté recién, se empezaban a abrir los informes de investigación y de conciliación, ¿cierto?, frente a los crímenes de lesa humanidad. Tenemos el informe Rettig en la década de los 90, y tenemos también el informe de la Convención sobre Prisión Política y Tortura, que es la Comisión Walech. Estos dos informes son los que recaban y redactan toda la información frente a las personas que sufrieron, ¿cierto?, violación a sus derechos, y también las acusaciones a las personas que estuvieron implicadas, ¿cierto?, y que son consideradas culpables, en este caso autoridades, ¿cierto?, de cargos, ¿cierto?, de organismos de fuerza pública, militares, y distintas ramas del ejército, ya que en este caso fueron consideradas culpables, y todavía estas investigaciones siguen en curso. Y no estamos centrando mucho en la dictadura, pero justamente en el transcurso de los 90 y los años 2000 hacia adelante, también tenemos casos donde se ha investigado fuertemente el actuar de los organismos de fuerza, como carabineros, ¿cierto?, como el ejército, en el transcurso de ciertas manifestaciones o movilizaciones. En este caso hablamos de el año 2006 y el año 2011, donde tenemos, ¿cierto?, las movilizaciones estudiantiles, donde también se acusó excesiva represión policial, la cual incluso fue condenada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y tenemos el caso más reciente, el año 2019, justamente con el estallido social, donde también justamente distintos organismos de los derechos humanos también hicieron investigación frente a distintos casos de violaciones sistemáticas y perpetrados justamente por, en este caso, la represión policial. Ahora, acá está la discusión, porque efectivamente hay personas que pueden plantear justamente de que no hubo violación de los derechos humanos. Alguien puede plantear que sí la hubo, y justamente eso depende del análisis que uno individualmente haga. ¿Ya? Si me preguntan a mí en lo personal, yo creo que sí hubo en algunos momentos represión policial, la cual fue excesiva, y yo creo que bueno, los organismos internacionales son los encargados de dictaminar qué es lo que está pasando ahí y cómo proceder a una justicia real. También tenemos casos incluso después de la dictadura militar, donde habiéndose condenado, ¿cierto?, y considerado culpables a personas que cometieron violaciones contra los derechos humanos en tiempo de dictadura, fueron llevados a prisiones que eran completamente distintas a las que ustedes pueden conocer. Tal es el caso de Punta Peuco, que es una prisión que cuenta con un montón de lujos y privilegios, donde estas personas estaban ahí retenidas. Claramente también eso fue muy condenado por las comisiones de derechos humanos a nivel mundial, ya que justamente se le estaba dando un trato preferencial a personas que habían cometido violaciones contra los derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, el caso de Chile,
cómo se ha posicionado frente a lo que es el caso de la mujer y el caso también del Sename. Estos dos casos son casos dignos a investigar y yo creo que también ahí ustedes podrían hacer una investigación individual frente a cómo Chile se ha parado frente a esto.